Entraron ahí.
Hola, ¿sí me escucha? Sí, creo que empezamos desde el título, ¿no? Parece aquí, igual y también. Otra vez. Mm, turu, 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 turu. Ma- Las cámaras, Y empezamos. las cámaras. Las cámaras, enciendan las cámaras. Ya, Ya, ya. Buenos días, ingeniero. Nuestro grupo va a hablar va a dar una pequeña introducción del libro que nos compartieron en clase. El libro se llama Drilling Engineering, a Complete Well Planning Approach. Ahorita les vamos a dar una pequeña introducción para empezar. Ok, la introducción acerca del well planning es básicamente hablar de la planificación de pozos. Básicamente este es el aspecto, uno de los aspectos más importantes para tomar en cuenta antes de empezar a realizar una perforación. Básicamente el well planning está conformado de diferentes aspectos, que son eh, principios de ingeniería, filosofía corporativa, factores basados a la experiencia también. Y como prueba de esto vamos a darles un ejemplo que está acá más abajo, que data acerca de una experiencia que tuvieron eh, unos, unos expertos, llamémoslo así, en perforación en el año 1979. Eh, en realidad, ellos querían realizar una nueva perforación, pero en una zona donde ya existían alrededor de 52 pozos en la misma zona, aproximadamente en 35 o 36 millas cuadradas. Decían que el contratista era una buena persona y con muchísima experiencia. Creo que por eso ellos se confiaron y no realizaron los estudios correspondientes para determinar si había algún un factor que determine si todos las perforaciones saldrían de manera correcta. Bueno, al leer el ejemplo nos podemos dar cuenta que en los 52 pozos que existían en esa zona, cuatro de ellos ya habían tenido previas explotaciones, pero ellos no tomaron en cuenta que tenían que haber hecho un estudio a la mayoría de los pozos y ellos confiaron de que los pozos que ellos iban a perforar no tendrían ninguna repercusión en el, en la perforación en ese momento. Por lo que cuando ellos están perforando, ocurre una explosión de gas, ya que el pozo tenía entradas de gas. Y bueno,
Este hecho al contratista y a todos los que supuestamente habían hecho la planificación les costó alrededor de 16 millones de dólares. Como conclusión, podemos ver que ellos, en vez de gastar solamente $800 en una correcta planificación, ellos decidieron saltársela y como consecuencia ellos tuvieron que pagar 16 millones de dólares por todos los daños que generó esta explosión. Ahora vamos a hablar de los costos mínimos, los, los costos utilizables y también acerca de la gráfica. Bueno, los costos mínimos son básicamente, es básicamente el costo de planificación, porque cuando se realiza un adecuado costo de planificación, el mismo no tendrá repercusiones en el costo de planificación, ya que se mantendrá y el mismo no tendrá daños colaterales. Y si existe en la planificación, ya debe de estar asumido esos costos que deberían de ya asumirse antes de empezar a perforar. En los pozos utilizables. Los pozos utilizables básicamente es la capacidad de poder satisfacer la finalidad de utilizar o perforar de la mejor manera un pozo. Y aquí en esta gráfica nos podemos dar cuenta que, bueno, básicamente en esta gráfica, en el eje Y están los costos del pozo y en el eje X están los esfuerzos de planificación del pozo. En esta imagen lo que podemos determinar es que a medida que aumenta el esfuerzo de planificación, aunque sé que el costo no supera los $1,000 para hacer un buen estudio de planificación. Mientras mayor sea este estudio de planificación, menor será el costo de los pozos, el costo de hacer un pozo, porque no tendrá repercusiones en el mismo, porque se supone que la buena planificación evita que el, en medio de la perforación exista algún accidente o algo así. Accidente. Ya, aquí vamos a hablar acerca de la clasificación de los tipos de pozos. Entre ellos tenemos los Whitcats, Whitcats, que son los pozos exploratorios vírgenes. Los pozos exploratorios son aquellos, los exploratory holes son los pozos exploratorios. Los pozos de extensión son los step out. Los pozos de relleno, los infills. Los de reingreso son los reentries. De esto podríamos decir que los Wildcats son los pozos más complicados de perforar, de que los mismos no existe conocimiento de qué geología tienen o qué material tienen o cómo es por dentro y bajo el suelo, cómo se encuentra dividida la capa superficial y todo lo que conlleva empezar a realizar la perforación. Mm, Además, también tenemos mm, los, eh, los pozos de exploración, que son mm, permítanme un momentito. Los set outs, los set outs, son aquellos que se realizan basándose en datos sísmicos o estudios satelitales. Básicamente no hay datos de perforación conocidos en el horizonte prospectivo. Ya. Los pozos de step out son aquellos que delimitan los yacimientos.
se realizan básicamente para conocer o descubrir o explorar la zona. Y básicamente se realiza para determinar hasta qué sector se encuentra algún mineral o líquido o lo que vaya a ser explotado. Y desde infill, estos pozos son básicamente para producir, o sea, básicamente es para determinar igual la producción que pueda darse en un yacimiento. Y el último, los pozos de Raintree. Los pozos de Raintree son aquellos que los realizan para profundizarlos, desviarlos o tal vez reacondicionarlos o completarlos. Se requiere distintas planificaciones según el propósito de lanzar. Eso es lo que él tenía que compartirles. Ya. Otro tema que le impartiremos en este video es la formación per source, que sería presiones de formación. Bueno, la presión de formación o de poros que se encuentra el pozo afecta significativamente el plan del pozo. También lo que más rescatable es que los pesos de lodo suelen ser de 8,5 a 9,5 libras por galón. También los problemas de revestimiento pueden ser mínimos o eliminarse por completo. El peso del lodo es también conocido como densidad de lodo, que es un parámetro crítico en la perforación de pozos, ya que influye directamente en el control de las presiones de formación. Eh, Tenemos lo que son las presiones anormales, que afectan el plan del pozo en muchas áreas, incluyendo las siguientes. Por ejemplo, casing and tubing design, diseño de revestimiento y tuberías, selección del peso y tipo de lodo, selección de la bomba, selección de herramientas. Además de eso, se considera los siguientes problemas como resultado de las altas presiones de formación. Eh, Tenemos kits and bloats. Bueno, el kit es arrebatos, que es el ingreso inesperado de fluidos de formación, como puede ser gas, petróleo o agua, al pozo, cuando la presión del lodo es insuficiente para equilibrar la presión de formación. En blows es el reventón, es un evento controlado en el que fluidos de formación fluyen libremente hacia la superficie, lo que puede causar daños graves en el equipo, al personal de trabajo y al medio ambiente. Entonces, ambos estos parámetros están estrechamente relacionados. Los altos pesos de lodo y reventones de formación, que ya lo mencionamos. Eh, bueno, en el capítulo 3 nos especifica más o menos, nos detalla sobre las presiones de poros. Ya. En el capítulo 3, Prediction Formation Pressures, es la presión de formación, que puede ser el factor principal que afecta las operaciones de perforación. Eh, mm, mm, mm. Bueno, dice que también se basa en el conocimiento de las presiones de formación, como se muestra en la figura 3,1, que más adelante se la detallará. La presión es la base de muchos segmentos del plan del pozo, si no se presta la debida atención a las predicciones de la presión de formación. Bueno, en esta parte nos detalla que la presión de poros tiene que realizar un estudio más detallado.
Tenemos también métodos de predicción de la presión. En varios métodos de predicción de la presión, estos métodos se pueden agrupar lógicamente de la siguiente manera, como análisis de área a partir de datos sísmicos, correlación de pozos adyacentes, análisis de registros, evaluación de parámetros de perforación y datos de producción o prueba, y para evaluar en tiempo real, ya sea cualitativa y cuantitativa. Tenemos esquema del plan del pozo. Bueno, en resumen, el esquema del plan de pozo representa que las condiciones del subsuelo, o como la presión de poro y las decisiones técnicas como el plan de lodo y diseño de tuberías escalan hacia decisiones más amplias como el tipo de plataforma a usar y finalmente hacia la aprobación presupuestaria y operativa. Bueno, en este gráfico, lo más importante es la presión de poro, que es la base del diseño y que afecta directamente el plan de lodo y el diseño de la segmentación y el diseño del revestimiento. Eh, bueno, en esta parte, en la tensión de la matriz rocosa es la tensión de sobrecarga. Entonces nos da para cálculos generales se suelen asumir que el gradiente de tensión de sobrecarga es de 0 pies, PSI por pie, con una densidad de 19.23 libras por galón y un peso promedio de roca plástica llena de fluido. También la presión de formación normal es igual a la presión hidrostática de los fluidos de formación. En la mayoría de los casos, los fluidos varían desde agua dulce con una densidad de 8.33 libras por galón, que en sistema internacional sería 0.433 psi por pies. También hasta el agua salada con una densidad de 9 libras por galón y en sistema internacional 0.465 psi por pie. Sin embargo, algunos informes de campo indican que casos en los que la densidad normal del fluido de formación fue superior a 9.0 libras por galón. Tenemos unas tablas, tipos de formación sumergidas como sellos de presión, tipos de sello que serían prácticamente las dos, vertical y diápiros, y naturaleza de la trampa y ejemplos en cada uno de los países. En el siguiente recuadro tenemos orígenes de la generación de presión del fluido anormal. Por el origen, como tenemos el nivel de fluido piezométrico, que sería el sistema de agua artesanal, estructura del yacimiento y velocidad de sedimentación y entorno de deposición, actividades tectónicas, terremotos, fenómenos osmóticos, fenómenos de diagénesis y diagénesis fenómenos volcánicos. Tenemos en el siguiente recuadro que este diagrama prácticamente nos ilustra una formación de lolita mal compactada debido a una barrera impermeable. Puede atrapar fluidos y evitar la disparación natural de la presión. Como resultado, la presión de poro se acumula y excede los valores normales, dando lugar a una sobrepresión. De igual manera, tenemos el siguiente gráfico que en el eje horizontal, es decir, en el eje X, representa el esfuerzo de sobrecarga y en el eje Y representa la porosidad y la curva es la curva descendente. Tenemos unas fórmulas que nos permite calcular la presión de poro anormal, donde la fórmula es 0.465 psi por pies de dB más 1. Psi por 10 por pies de 1 menos de dB. Donde dB es la profundidad de la barrera en pies
Y D1 es la profundidad de interés por debajo de la barrera. Y la P es la presión de poro anormal. Y en este gráfico de igual manera nos detalla la porosidad y la presión del fluido de formación con la profundidad, es decir, el esfuerzo de sobrecarga. Tenemos ahí lo que es compactación normal y que la porosidad disminuye y la presión del fluido aumenta gradualmente con la profundidad. También tenemos su compactación, que a cierta profundidad la compactación detiene por debajo de permeabilidad. Tenemos presión natural. La presión del fluido se desvía por encima del valor normal. Y a continuación mi compañera. Plan en coste. Planning costs, costos de planificación. Para ello es necesario planificar adecuadamente los tipos de costos. A continuación, hay unos pasos a seguir. Desarrollo del prospecto, que viene a ser, se identifica el lugar potencial para perforar con base con estudios geológicos y económicos. Recolección de datos. Se recopila toda la información técnica realizada, sísmica, registro de pozos, vecinos, presión, litología, etc. Análisis de presión de poro. Se estima la presión que tiene el fluido dentro de las formaciones subterráneas para evitar problemas durante la perforación. Predicción del gradiente de fractura. Se calcula la presión a las formaciones que podrían fracturarse. Esto ayuda a diseñar el lodo y las tuberías adecuadas. Selección de profundidad de asentamiento de tubería. Se define a que la profundidad se colocan los revestimientos de acuerdo a la presión de poro. Selección de geometría del pozo. Se define el tamaño y forma del pozo para cada sección. Planificación de la terminación. Se diseña cómo se termina el pozo para su producción, considerando empacadores, tuberías de producción, etc. Plan de lodos. Se especifican los tipos y propiedades de lodos de perforación que se usan en cada etapa del pozo. Plan de cementación. Se define cómo se cementarán los revestimientos para ello el pozo correctamente. Programa de brocas. La selección de brocas se hace tomando en cuenta los pasos anteriores, especialmente la geometría y el tipo de formaciones. Diseño de revestimiento. Se, dis- Se dimensiona el revestimiento según presiones, profundidades y fuerzas esperadas. Diseño de tubería de producción. Se diseña la tubería por donde saldrá el flujo hacia la superficie. Diseño de la sarta de perforación. La selección y configuración, las herramientas y tubos necesarios para perforar. Selección y dimensionamiento del equipo de perforación. Se elige el taladro adecuado según profundidad, tamaño del pozo y equipos necesarios. Proyecciones de tipo de perforación. Se estiman los tiempos de perforación para cada etapa del pozo. Estimación de costos. Se realiza un presupuesto estimado de proyecto con base a todos los factores anteriormente ya nombrados. Descripción general del proceso de planificación. La planificación de pozos es un proceso adecuado. Por ejemplo, el plan de densidad de lodo debe desarrollarse antes del programa de revestimiento, ya que la densidad de lodo influye en los requisitos de la tubería. Ventajas de las brocas PCD, Pro- Policra- que viene a ser en español diamante policristalino. Eso nos ayuda a tener alta resistencia al desgaste, mayor velocidad de perforación, larga vida útil en comparación a otros tipos de brocas. Ignorar todos estos pasos nos puede llevar a costos adicionales o a la necesidad de realizar modificaciones no previstas.
además de usar equipos que no se adapten correctamente a las condiciones reales del pozo. Gracias.